Satanás no cambia. Satanás no está empleando nuevos métodos para engañar. Es el mismo método reciclado, pero con diferentes agentes y circunstancias. Pues aquí tienes ¿qué cosa? La historia de lo que ha pasado. Así empieza el conflicto de los siglos. La historia de lo que ha pasado, el momento presente, la crisis presente y la que ha de venir. ¿Sí o no? Ahí está todo. Bueno. En el comentario bíblico adventista, nosotros encontramos algo interesante. Dice, si los seres humanos pudieran conocer el número de ángeles malignos, si pudieran conocer sus artimañas y sus actividades, habría mucho menos orgullo y frivolidad. Satanás es el príncipe de los demonios. Los ángeles malignos sobre los cuales él gobierna cumplen sus órdenes. Por medio de ellos multiplica sus agentes, instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Todas estas devastaciones, destrucciones, inundaciones, guerras, rumores de guerras, pestilencia, enfermedades, esto es Satanás. Y el Espíritu del Señor está haciendo ¿qué cosa? Retirado poco a poco. Y el hombre está siendo entregado a sus pasiones. Si Dios no está al control en tu vida, ¿quién toma control de tu vida? ¿Y creen ustedes que Satanás va a venir a sembrar una huerta de flores? Estamos nosotros en la crisis que nadie se da cuenta, en la que nadie ve, en la guerra que es invisible, y pensamos que no es gran cosa. Creemos que la guerra de Ucrania y de Rusia es grande. Creemos que la Segunda Guerra Mundial fue grande. Creemos que la Primera Guerra Mundial fue grande. No, mis queridos, es un pálido reflejo de lo que está sucediendo en el mundo actual. Todos los días mueren miles de personas y nadie se entera. Todos los días miles de personas desaparecen, nadie se entera. Todos los días miles de personas son secuestradas, lanzadas al mundo de las drogas, de la prostitución obligada, de la esclavitud. Y nadie se da cuenta. Pero estamos en una guerra. En primeros escritos, la hermana White tiene una visión emocionante con respecto al fin del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Verdad? Porque recuerden, hay una guerra, ángeles leales y ángeles desleales. Y hay un ángel que fue comisionado a la tierra, ¿y con qué cosa? Con un escribano. ¿Y ahora qué cosa? Regresa. Jesús, reporto, he terminado la obra que me has entregado. ¿Qué dice la hermana White? ¿Cuál era esa obra? Quedando sellados y numerados, ¿quiénes? Los santos. Qué momento tan especial en el cielo. Cuando se escucha en el cielo y los ángeles que están mirando la obra en el santuario y están mirando al Padre sentado en el trono y de repente viene un ángel volando rápido y dice, los siervos del Señor han sido sellados. ¡Qué tiempo más emocionante! Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. No fue que lo tiró, como algunos dicen. No, ¿qué cosa? Lo dejó caer. Les voy a explicar algo. Estoy trabajando y alguien viene y me dice, tu esposa está embarazada. ¿Qué es lo primero que uno hace? ¿Cómo? ¿Sí o no? Bueno, yo me imagino a Jesús tan concentrado en la obra, intercediendo, que cuando viene el ángel y le dice, tus siervos han sido sellados, Cristo, llegó la hora. Llegó la hora en cual el Espíritu de Dios no va, ¿qué cosa? No va a contender más con los hombres. Llegó la hora en que los juicios de Dios van a ser, ¿qué cosa? Lanzados a la tierra. Llegó la hora en que cambie mis ropas sacerdotales y me ponga yo, ¿qué cosa? Mis vestimentas como el arcángel Miguel. ¿Sí o no? Hermanos, esto no es una visión ligera. Y entonces dice que alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica
se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese, ¿qué cosa? Todavía. Todos los ángeles que hacen, se quitan sus coronas. Cristo ha terminado la obra que Él prometió terminar, la obra que Él empezó. Cristo ha purificado ahora el santuario. Ahora los pecados, de acuerdo a como Dios le había enseñado a Moisés, tenían que salir y ser puestos ¿en quién? En Azazel. ¿Y quién es Azazel? Satanás. ¿Y ustedes creen que Satanás va a estar dispuesto ahora a cargar con todos los pecados del campamento y ser llevado al desierto para morir? No lo va a hacer sin dar primeramente una batalla. ¿Ustedes están entendiendo la gravedad del asunto? Pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra y algunos empezaron a temer que Dios los hubiese abandonado al fin para dejarlos perecer a manos de los malos. ¿Ustedes se imaginan esa escena? ¿Será Dios mi amigo? ¿Será que me ha abandonado? Mátenlos, mátenlos. Están ahí arriba en esa colina. Quémenlos. Padre, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuánto tiempo más antes de ver la señal del Hijo del Hombre? Los santos estaban ¿en qué? En crisis. Y dice la hermana White, pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados, ¿por qué cosa? Por los ángeles de Dios. Después llegó la multitud de los impíos airados y una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos a que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre el cohorte de ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Qué cosa más impresionante. Hermanos, que en el momento más cruel de la historia humana, cuando los hombres estén a punto de atravesarnos con sus armas, y tú creas mi alma va a perecer, y de repente del cielo caen esos ángeles, lo que tú no lo ves, pero caen del cielo, levantan sus escudos y empiezan a empujar para atrás. ¿Quién va a poder penetrar ese cohorte? El Imperio Romano impresionó al mundo en su era, porque ellos empezaron a usar tácticas de guerras pero tan exactas que era casi imposible poder penetrar sus líneas. Impresionaron tanto al mundo de la guerra, impresionaron tanto al mundo de las estrategias que hasta el día de hoy se usan. Cuando se llegó a inventar las estrategias de los cohortes, como por ejemplo la formación testudo, era casi imposible penetrar las líneas romanas. Los hombres de al frente levantaban escudos, los de al lado levantaban sus escudos y los de atrás ponían escudos por arriba. No había forma de penetrar esa línea. Y tenían un sistema de relieve. Ahí estaba el primero con su lanza y poco a poco, paso a paso iban empujando. Cuando el de adelante se cansaba, viraba su escudo y el de atrás tomaba. Era una maquinaria casi perfecta. Imagínense ustedes los ángeles de Jehová. Imagínense ustedes el poder que tienen esos ángeles de Dios. No estamos solos en esta batalla. Dios no nos ha abandonado. Él no ha enviado a soldados débiles. Hermanos, ¿cuántos ángeles se necesitan para defendernos? Uno. ¿Y cuántos dice que hay a nuestro alrededor para defendernos? Muchos. Dice que un ángel, cuando el profeta estaba allá en la colina y miró al pueblo, era Asiria, ¿verdad? Los asirios, 180,000 hombres. ¿Quién fue? 175. ¿Cuál fue el profeta? Eliseo. ¿Qué fue su oración? ¡Ay, vamos a morir! Dice la palabra que antes de que terminara la oración, un solo ángel de Jehová vino y ¿qué cosa? No hay más asirios. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Dios tiene que sentir temor? ¿O acaso es que no tiene fe y no cree en estas palabras?
No tienes que ser adventista para creer que Dios envía a sus ángeles a defenderte, mi querido hermano. Todo cristiano sabe y debe de saber que Cristo está con su pueblo, porque así Él lo prometió. A medida que el Espíritu de Dios se retira de la tierra, el poder de Satanás se manifestará cada vez más. El conocimiento que tenía por estar en relación con Dios como querubín protector, lo usará ahora para subordinar a sus súbditos que cayeron de su alto estado. Satanás es muy inteligente. Él dice, yo estuve dentro de sus rangos, yo sé cómo funcionan, yo sé cómo trabajan, lo voy a usar en contra de ellos, ¿verdad? Usará todo el poder de su exaltado intelecto para representar falsamente a Dios e instigar la rebelión contra Jesucristo, el comandante del cielo. En la sinagoga de Satanás, él pone bajo su cetro y en sus consejos a aquellos agentes que puede usar para promover su adoración. No es extraño encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en las vidas y caracteres de aquellos que son inspirados por ángeles, ¿qué cosa? Caídos. Y la iglesia siempre ha sufrido de personas infiltradas. Antes de que vinieran los grandes famosos teólogos que hemos mencionado, como Leroy y Froome, ¿se olvidaron de Ken Wright? Cuando le hizo guerra a Jaime White y a la profeta. ¿Se olvidan incluso de su propio hijo mayor, que por un tiempo fue uno de los grandes enemigos de la profeta y de su esposo? William. Hermanos, siempre Satanás ha buscado ganar a gentes dentro de las filas del ejército de Jehová. Satanás puede impartir conocimiento científico y dar a la gente capítulos sobre filosofía. Está versado en la historia y sabiduría mundana. En Signs of the Times, 28 de mayo de 1894, dice la palabra de Dios, Satanás usará sus agentes para llevar a cabo artimañas diabólicas con el fin de dominar a los santos de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios puede contemplar con calma todo el despliegue del mal y llegar a la triunfante conclusión de que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. La confederación del mal será finalmente destruida. Pero antes de que esta, como ella le dice, confederación del mal sea destruida, viene una crisis, viene una guerra, viene una batalla. Y nosotros ahora estamos en ella y tenemos que estar preparados. ¿Somos soldados o no somos soldados? En Historia de Profetas y Reyes, página 418, aunque el conflicto no acaba nunca, nadie necesita luchar solo. Los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente delante de Dios. Nunca traicionará el Señor al que confíe en Él. Cuando sus hijos se acercan a Él en busca de protección contra el mal, Él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el enemigo. Dice, no los toques porque son míos. Tengo sus nombres esculpidos en las palmas de mis manos. Qué cosa más preciosa. Cuando Satanás se levanta. Hermanos, una pregunta. ¿Quién es el acusador que nos acusa de noche y de día? ¿Y dónde Él nos está acusando actualmente? Está frente al trono de Dios acusándonos. Donde está el juicio. Y no descansa. Ustedes todos son unos pecadores, sinvergüenzas, mentirosos. Pero ahí sale Cristo y dice, Padre, espérate, mi sangre. Ellos son fieles. Ellos han orado para el perdón de sus pecados. Ellos están luchando contra este individuo. Ellos quieren dedicarse a tu palabra, obedecen mis mandamientos, oran y buscan de tu sabiduría. Este que está aquí ha sido asesino desde el principio del mundo y es padre de mentira. Estos son míos, Él no los puede tocar. Tu caso está siendo leído en el juicio. Y Dios está ahí, mirando la evidencia. Los ángeles están ahí, mirando la evidencia. Tu abogado está ahí, proveyendo la evidencia.
¿Eres tú uno de los que Cristo estará defendiendo? ¿O tendrá que Cristo levantarse y decir, no estoy representando a fulano porque no ha pedido mis servicios? ¿Eres tú uno de los cuales Dios verdaderamente ha estado luchando para que ese espíritu se aleje de ti? Porque tú estás luchando con ese espíritu, porque Dios te provee la fuerza. ¿O eres tú uno de ellos que le dice, ¿sabes qué, Jehová? Esos son cuentos de hadas. Yo soy una persona buena. No necesito de tu espíritu. No necesito de tu fuerza. Algo que siempre ha llamado la atención desde el 1844 ha sido el mensaje del santuario. Pero mucha gente se concentra solamente en el final de los 2300 días. Nadie se concentra en que el juicio empezó y que el juicio sigue vigente. ¿O acaso ustedes han leído alguna cita que dice que el juicio ya se acabó? ¿Está en qué cosa? Progress. No se ha terminado, pastor. No se ha terminado el juicio. ¿Saben ustedes que la iglesia está pasando por una crisis? Y mientras más nosotros tratamos de analizar la crisis en la cual se encuentra la iglesia, podemos encontrar muchas y varias razones. Pero analizando el tema familiar, ustedes han escuchado de la Agenda 2030, ¿sí o no? Y ustedes saben que la Agenda 2030 no es nada nuevo. Esto es algo que viene ya con tiempo, ha sido planificado, ha sido discutido entre ellos en secreto y ahora es que lo ponen al anuncio. Porque Satanás también juega así con uno. Te pone las cosas en la cara y uno no lo cree y él se ríe de nosotros. Pero así como hay una crisis hoy, hubo una crisis en Israel y Dios tuvo que hacer algo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 3. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Hay una crisis, hay una apostasía, hay un problema y Dios dice, ¿sabes qué? No me necesitas más, ¿tanto quieres que yo me vaya? Pues yo te voy a quitar al sustentador, que es mío. Yo te voy a quitar a ti al fuerte, que es mío. Yo te voy a quitar a ti todo sustento de pan y de socorro de agua, porque eso ¿qué cosa? Me pertenece. Sigue diciendo, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. Yo voy a tener que hacer esto. Porque tú estás diciendo en tu corazón, no te queremos, queremos a Baal. Queremos a los dioses de la tierra pagana. El capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Si Dios quita a sus fieles, si Dios quita a sus atalayas, ¿quién viene? Y miren ahora lo que dice la palabra de Dios. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué es lo que viene cuando Dios retira a sus agentes? Caos total. Y yo les quiero hacer a usted una pregunta. Hoy en día, en los países, hay presidentes, algunos son mayores que otros, pero la mayoría de los que están sirviendo en los gabinetes, los que sirven en este caso en Estados Unidos en el Congreso, estamos hablando de muchas personas jóvenes. Y algunos no tienen la capacidad para liderar. Algunos no tienen la capacidad para defender un estatuto o una opinión. Cuando el pueblo de Dios rechaza a los atalayas, quienes vienen detrás son los perros mudos. Cuando un país rechaza los estatutos de Jehová, quien toma control son los jóvenes inexpertos que no tienen temor de Jehová. ¿Cómo es? Representan a la nueva generación. Y se me olvidó poner el versículo, pero más adelante, en este mismo capítulo de Isaías 3, dice que las mujeres se enseñorearán de los hombres. Eso es parte de cuando Dios retira su espíritu y retira a sus valientes
y retira a sus hombres de guerra. Y hermanos, ustedes han notado que en la iglesia de hoy, en vez de ella someterse a Cristo, que es su Señor, que es su cabeza, es al revés. Ellos quieren que Cristo se someta a la iglesia. Cristo dice, yo soy el Espíritu. No, eso es mentira. El Espíritu es otro. Cristo dice, quiero que me traigas ofrenda santa, música santa. La iglesia dice, no, los jóvenes quieren rock and roll. Cristo dice, quiero que se dé pan, la palabra de Dios. No, la gente lo que busca son chistes. Quieren mensajes suaves. Las mujeres, la iglesia en este caso, tomando ¿qué cosa? Queriendo reemplazar a la cabeza. Lo mismo se ve reflejado dentro de la iglesia. Las mujeres tratando de reemplazar una posición que Dios no les ha ¿qué cosa? Entregado. Porque Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es quien ama a la iglesia? Cristo. Y la pregunta mía es, ¿acaso la iglesia no tiene un esposo que la ama para que ella no se pueda someter fácilmente? ¿O acaso es que Cristo ha faltado en su amor? Aquí el problema no es que hay falta de amor, aquí el problema es que hay una estructura que ha sido dañada por Satanás. Y así mismo se ve reflejado en las familias de hoy en día. Dice en Testimonios para la Iglesia, aquellos que se sientan llamados a unirse al movimiento a favor de los derechos de la mujer, hoy en día lo traducimos a feminismo, el movimiento feminista. Cualquiera que esté a favor de los derechos de la mujer y la llamada reforma de la vestimenta, también podría cortar toda conexión con el mensaje del tercer ángel. El movimiento feminista no tiene nada que ver con los escritos de la hermana White. Nada. El espíritu que acompaña a uno no puede estar en armonía con el otro. Las escrituras son claras sobre las relaciones y los derechos de hombres y mujeres. Y hoy en día la iglesia ha sido altamente influenciada por el espíritu feminista. Satanás ha sido muy astuto. Ha desbaratado matrimonios con hijos. Las madres solteras han tenido que criar a sus hijos solas. Y dentro de la iglesia siempre he escuchado la expresión, yo he tenido que ser padre y madre. No se ofendan. Ustedes han tenido que ser madres y han tenido que proveer. Pero una mujer nunca va a ser padre. El padre es el padre y la madre es la madre. El día que una mujer pueda hacer el rol del hombre, el lesbianismo entra a la iglesia. Porque el movimiento LGBT lo que quiere hacer es contradecir el orden. Lo que quiere es contradecir lo que Dios ha establecido. Y fíjense si es importante este tema, que una vez más, vuelvo a repetir, la iglesia ahora habla para que Cristo se le someta. Ella no se somete a Cristo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La Agenda 2030. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia. Oh, todo suena muy bonito, ¿cierto? Muy precioso, pero es una trampa. Nada más que veo este símbolo, mi corazón se altera. Comunismo. Para eso es para donde el mundo va. Y en esta parte, el número 5, donde dice igualdad de género, hermanos, Satanás quiere destruir la institución del matrimonio. Hace unos meses atrás yo tuve un tema por el clamor de medianoche. Y presenté cómo es que el destruir y remover la institución del matrimonio conlleva a, en este caso, eliminar la segunda institución de la creación, el sábado. Dios creó al hombre y a la mujer el viernes Él creó al hombre, el hombre salió, vio que todo el mundo tenía pareja y dijo, ¿y dónde está mi pareja? Todos tienen una ayuda idónea, pero yo no. Dios quiso asegurarse que el hombre sintiese la necesidad de una mujer para que no la menospreciara, para que agradeciera.
Y ahora cuando va a crear a la mujer, pone al hombre en sueño y de su costilla, ¿qué cosa? Saca a la mujer del hombre. Y hay tres conceptos que quiero compartir con ustedes hoy, mis queridos hermanos. Satanás sabe, disculpen que voy a usar este ejemplo, ustedes saben lo que es el boxeo, ¿verdad? Es un deporte que hoy en día los hombres practican, un deporte agresivo. Satanás sabe cuál es la debilidad de un hombre. Si su esposa no está apropiadamente sometida al marido, Satanás coge al marido, lo pone contra la esquina del ring y lo cansa. ¿Ustedes saben cómo es que se cansa al oponente en el boxeo? Lo acorralas y le empiezas a pegar, ¿dónde? Porque él se cubre la cabeza, pero tiene que dejar, ¿qué cosa? El abdomen expuesto. Y ahí empieza hasta que pare de respirar. ¿Y qué cosa? No pueda más. Así es como Satanás llega a los hombres hoy en día. A través de su costilla. Él los castiga y los castiga y los castiga y ahí, hasta el punto en que el hombre no puede más. Y falla o cae o se desmaya. Si un hombre tiene las costillas bien reforzadas, puede aguantar. Pero el que no tiene una costilla bien reforzada, si está débil, ¿qué pasa? Puede hasta morir. Segundo concepto, Pablo dice que que el hombre no fue engañado. ¿Fue quién? La mujer. La orden de Dios es que los dos andaran juntos, que se mantuvieran juntos. La mujer, por cualquier razón que sea, que no podemos entender ni explicar, salió por ahí, llegó a donde no tenía que estar. ¿Y quién estaba esperando por ella? Satanás midió las cosas. Tercer concepto, la mujer puede caer fácilmente ¿por qué cosa? No voy a entrar en detalle. Pero Satanás sabe que la mujer puede caer fácilmente ¿por qué cosa? El hombre no fue engañado, la mujer fue engañada. Y porque la mujer fue engañada, por el amor que Adán le tuvo a Eva por encima de Dios, miren dónde estamos nosotros metidos hoy. Aquí hay lecciones para ambos, tanto hombres como mujeres, en esta tarde. Satanás sabe que la iglesia va a triunfar, pero él no quiere que triunfe. Él tira todo tipo de artimañas para que ella no se someta a su Señor. Nosotros todos estamos llamados a someternos a nuestro Señor. Cada vez que nosotros permitimos que Satanás gane terreno en nuestras vidas, nosotros estamos haciendo que Cristo sufra. Porque Él murió por nosotros, Él se entregó por nosotros. Y hermanos, esta Agenda 2030 viene específicamente a destruir el núcleo familiar, a destruir aquel núcleo que pueda hacer que crezcan hombres que se puedan enfrentar contra la tiranía. ¿O se les olvidó que como dominicanos lucharon hace más o menos de 200 años por libertad en este país? Se nos olvidó que en Cuba se enfrentaban las balas con el machete porque no habían suficientes rifles. Se nos olvidó que cada vez que se quiso libertad en este mundo, se tuvo que derramar sangre. ¿Y quién derramó esta sangre? Hombres valientes. Pero la Agenda 2030 es muy inteligente. Queremos control total. Y si hay hombres que se paran por principios, especialmente esos cristianos, que no se someten a nadie más que a su Señor, no vamos a poder dominar. Por lo tanto, vamos a debilitar las naciones, vamos a debilitar las generaciones, vamos a eliminar de la raza humana una herencia de tradición y honor. Eliminemos ¿qué cosa? Los hombres. Satanás sabe que la familia es casi importante para el triunfo de la iglesia. Si la familia es disfuncional, la iglesia va a ser ¿qué cosa? Disfuncional. Hermano, no hay que ir a la universidad para entender estos conceptos. Miren lo que dice la hermana White en El Hogar Adventista. Dice ella, Satanás busca pervertir la institución, ¿qué cosa? Matrimonial. Fue un esfuerzo estudiado de Satanás en la era antidiluviana, pervertir la institución matrimonial, debilitar sus obligaciones y disminuir su carácter sagrado, porque de ninguna manera más segura podría desfigurar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la miseria y al vicio. La Agenda 2030 es una réplica de los tiempos antediluvianos. ¿Me equivoco?
Es una réplica de los tiempos antidiluvianos. ¿Qué fue lo que conllevó esa agenda en el tiempo antidiluviano? Destrucción total. Pero la destrucción esa fue por agua. La que nos espera a nosotros es ¿por qué? Fuego. Vamos a concentrarnos un poquito ahora en la guerra actual, en el Armagedón que estamos viviendo en nuestros hogares. La palabra Armagedón quiere decir en el valle de Megido, una batalla en el valle de Megido. De ahí donde sale la frase o la palabra Armagedón. Y una de las primeras veces que se encuentra en la Biblia tiene que ver con la batalla de, se dice Jehosafat. Josafat, en inglés Jehosafat. Josafat. Y también se habla de la gran jueza en aquel tiempo llamada ¿cuál? Débora. ¿Sí o no? Todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento tiene una aplicación para nosotros en este tiempo. Si Dios no hubiera intervenido en la batalla de Armagedón, ¿qué le hubiera pasado al pueblo de Israel? Muere, perece. ¿Sí o no? Pues mis queridos, si queremos estar preparados para la batalla que viene, primeramente, a los sacerdotes de los hogares, tiene que haber un reforzamiento en la vida espiritual. Segundo, a las reinas de ese hogar, que están a disposición de su familia y de su esposo, tienen que hacer un refuerzo, tienen que reforzar la vida espiritual. Y los niños tienen que enseñarles de chiquitico las lecciones espirituales. Porque esto es una guerra espiritual. Y Satanás está ganando terreno todos los días. Entre la música, entre las comidas, entre los programas de televisión, entre las escuelas y la educación que le dan a nuestros hijos, entre la vestimenta desmoralizada que se encuentra allá afuera, los falsos profetas hablando palabras que no vienen de la boca de Dios. Se está viendo todas estas cosas. Y el matrimonio está constantemente bajo ataque de Satanás. Y la iglesia hay veces que se despierta y actúa como que nada está, ¿qué cosa? De fiesta en fiesta están ellos. Recientemente, un familiar de mi esposa la llama. Era un viernes, acabamos de recibir el sábado. ¿Qué están haciendo? Vamos para la iglesia. Oh, hay un programa, sí, vamos a celebrar el Día de la Hispanidad. El sábado. No, mira, es que vamos a celebrar las naciones. Creo que el programa era titulado América para Cristo. Ya Cristo no es el Señor del sábado. Ahora la iglesia dedica ese día para sus propios programas. Pero ¿qué ha pasado con la santidad de la ley de Dios? No nos damos cuenta que todas estas cosas van afectando en la forma que nosotros entendemos, vemos y escuchamos las cosas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:22, el que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y esto es cierto, el matrimonio recibió la sanción y bendición de Cristo y debe considerarse como una institución sagrada. La verdadera religión no contrarresta los planes del Señor. Dios ordenó que la mujer se uniera al hombre en santo matrimonio para formar familias coronadas de honra que fueran símbolo de la familia celestial. Agenda 2030, no hace falta varón y hembra. Agenda 2030, no hace falta esos que son de los patriarcas, esos cabezas de familia, esos sacerdotes. No hace falta. El matrimonio, cuando se forma con pureza y santidad, verdad y justicia, es una de las mayores bendiciones dadas a las familias humanas. ¿Cuál es otra cosa que trae la Agenda 2030? Dedícate a tu carrera. Haz dinero. Haz un nombre de ti mismo. Un buen doctor, un buen abogado, un buen enfermero. ¿Sí o no? ¿Y la familia? Entonces los hombres le dedican horas y horas al trabajo. 80 horas a la semana al trabajo. ¿Y la familia? O en el caso de las mujeres, que dicen, no, esta es mi carrera y yo tengo el derecho de desarrollar una carrera. ¿Y tus hijos? ¿Sabían ustedes que el trabajo más importante del hogar, Dios se lo entregó a la mujer? Que es criar la próxima generación. Eso es un gran trabajo. Ser tú aquella que guía a la próxima generación de doctores.
esa próxima generación de lo que sea que decidan ser esos niños. Pero no, hoy en día las cosas, ¿qué cosa? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? Dice la hermana White, de Jehová viene la mujer prudente, el corazón de su marido está en ella confiado, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa y no como el pan de balde. Pregunta, ¿estamos nosotros como iglesia siendo una mujer virtuosa para nuestro Rey y Señor Cristo Jesús? ¿Estamos nosotros siendo fieles a su palabra, a sus mandamientos? ¿Amamos nosotros de corazón al Señor? Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurado y su marido también la alaba diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El que encuentra una esposa tal halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Yo les estoy hablando de modo espiritual, pero bueno, ustedes apliquen a sus vidas. Pero aquí lo importante es que como pueblo estemos unidos, que nos sometamos a nuestro Señor. Si Él dice, id y predicad el Evangelio por todo el mundo, ¿por qué la iglesia hoy falla en esto? ¿O es que acaso la obra está nada más para los ministros? No, si fuera así no terminamos la obra. La esposa de un ministro del Evangelio puede ser una gran auxiliadora y bendición para su esposo, o un estorbo para él en su trabajo. Depende mucho de la esposa que el ministro se eleve día a día en su esfera de utilidad o que se hunda al nivel, ¿qué cosa? Ordinario. ¿Sí o no? La debilidad de un hombre. Muchos la confunden. Satanás controla a los ministros mediante sus compañeras egoístas, amantes de la comodidad. Satanás está obrando siempre para desalentar y extraviar a los ministros escogidos por Dios para predicar la verdad. Pero esto no solamente a los que predican. El diácono de la iglesia tiene que servir de buena gana en la iglesia. Pero si se levantó por la mañana y está teniendo problemas en el hogar, no va a poder servir. Las damas que están cocinando, preparando alimentos, tienen que estar de buena gana sirviendo. Pero si están teniendo problemas en el hogar con el marido, ¿cómo van a servir de buena gana? ¿La comida qué? ¿No sabe buena? Bueno, mi miedo es que se equivoquen entre el vinagre y el cloro. ¿Sí o no? Hermanos, Satanás es astuto. Satanás es astuto. Si él sabe que hay un hombre que tiene que ser diácono, que tiene que ser anciano de turno en la iglesia, que tiene que estar detrás de los equipos del audio, que tiene que estar recibiendo a las personas en las puertas, y esa persona va a hacer algún cambio en la vida de otra, él dice, tengo que evitar que lo haga de la forma apropiada. ¿Y a quién usa? A sus familiares. A sus familiares, mis queridos. Si la esposa del ministro habla palabras de descontento y desánimo, la influencia en el esposo es descorazonamiento y tiende a incapacitarlo en su trabajo, especialmente si su éxito depende de las influencias que lo rodean. Por eso, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero ahora la pregunta mía es, Cristo necesita que la obra se termine. Cristo necesita que nosotros prediquemos el Evangelio. Cristo necesita que muchos conozcan de su amor, de su misericordia y de su gracia. ¿Creen ustedes que como iglesia vamos a poder completar eso si entre nosotros estamos entre chisme, tratando de ver quién es el mayor, quién es el más importante? No, mis queridos. La unidad es esencial para la predicación del mensaje del tercer ángel. Aunque seamos 5, pero tenemos que estar unidos. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está mi presencia, ahí está el Señor. El Señor está llamando un fiel remanente. Él no busca cantidad, Él busca calidad. Un hombre no necesita 10 mujeres para ser felices, necesita una sola, calidad, no cantidad. Cristo no tiene varias iglesias, Cristo no tiene varias mujeres, Cristo no es marido de muchas, es marido de una. ¿Y es mucho lo que él reclama de su esposa? ¿Es mucho lo que él reclama de su iglesia? Pregunto. Él lo reclama todo, pero ¿cuánto ha dado él? Entonces no está reclamando nada que no haya dado. No está reclamando nada que él mismo no haya dado. ¿Sí o no?
¿Deberá el ministro en estos casos quedar incapacitado, descontentado de su campo de labor para gratificar los sentimientos de su esposa que resultan de una falta de voluntad de dar paso al deber en lugar de sus propias inclinaciones? Hermanos, analicen ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia? La hermana White sostuvo este punto de vista. Número uno, Jesús no impuso el celibato a ninguna clase de hombre. No vino para destruir la relación sagrada del matrimonio, sino para exaltarla y restaurarla a su santidad original. Hay personas que hablan sobre la unión matrimonial como si fuera un pecado. Es una institución divina, santa, sagrada, dedicada a la familia humana. Si tú te opones al matrimonio o concluyes que las prácticas del matrimonio entre parejas, esa unión que Dios creó que serán una sola carne, si tú consideras esos pecados, usted está más de parte de la Agenda 2030 que otra cosa. Porque eso es lo que la Agenda 2030 quiere destruir. ¿Me hago entender? Número 2, también animó a las parejas casadas a disfrutar estas cosas hermosas. Dios creó una relación amorosa. Ustedes pueden leer la pantalla, entre marido y mujer. Los cristianos deben considerar debidamente el resultado de cada privilegio de la relación matrimonial y el principio santificado debe ser la base de cada acción. Si no fuera por el matrimonio, yo no hubiera aprendido muchas lecciones espirituales. Porque hay veces que al tener que lidiar con mi esposa o al ella lidiar conmigo, es que me doy cuenta del amor de nuestro Dios Padre y de su Hijo Cristo Jesús. Cuando tengo que lidiar con mi hijo de 5 años que le digo, no hagas eso, no hagas eso. Y a los 3 minutos, ¡ah! Te dije que no lo hiciera. Así somos nosotros. Y cuando voy para arriba para regañarlo, porque uno siente muchas veces, uno se enoja, ¿verdad? Uno pierde la paciencia y me la seco y entonces lo miro y digo, es que él no sabe. Él todavía no puede, ¿qué cosa? Razonar. Así es como Cristo me ve. Así es como Cristo lidera con su iglesia. ¿Por qué ustedes creen que Dios le hizo a Oseas casarse con esa mujer? Para que él entendiera, para que el pueblo entendiera, esto es lo que ustedes hacen conmigo. Tú vas y te entregas a uno que lo que hace es maltratarte. Y vengo yo y te recojo, y te doy comida, y te doy un techo, te doy amor, y vuelves de nuevo. ¿Será que nosotros no aprendemos? Dios instituyó el matrimonio para que podamos nosotros experimentar ese amor que Él siente por nosotros. Dios entregó el matrimonio para que podamos experimentar esa obediencia que Cristo tiene a su Padre. Dios nos entregó el matrimonio, dice la hermana White, para poder tener un pedacito del cielo aquí que en la tierra. ¿Sí o no? Ustedes han leído estas cosas. En la época de Ellen White, el privilegio de la relación matrimonial era un código para la intimidad física. Las relaciones se hablaban de forma mucho más mínima y discreta que hoy, pero ella entendió su importancia en la armonía del matrimonio cuando describió la carta de Pablo, 1 Corintios capítulo 7. Eso está más claro que el agua. Mis queridos, el código del Armagedón, analizando el Armagedón, esa gran batalla que va a suceder, si no estamos preparados para ella, nos va a tomar por sorpresa. Y miren lo que la hermana White dice. Bueno, antes de eso, parece que se me corrió la foto. Nosotros en la Biblia tenemos, en este caso, ejemplos de mujeres virtuosas que tienen características que la iglesia de hoy debiera de tener. Por ejemplo, Séfora, esposa de Moisés. Ella no quiso circuncidar al hijo, aunque Moisés le había dicho que había que hacerlo, ella no quiso hacerlo. ¿Y apareció quién? El ángel. ¿Y fue para arriba de quién? Pero si fue culpa de Séfora, ¿por qué va para arriba del hombre? Porque él es la cabeza. Y aunque no es ejemplo el que ella no se sometió al marido cuando el marido le dijo, hay que circuncidarlo, es de ejemplo que en el momento de la crisis reaccionó.
Rápidamente dice que tomó el cuchillo y fue al muchacho y qué cosa. ¿Sí o no? Pero oye, si lo hubiera hecho cuando Dios manda, no queda traumatizado el niño ni sufre. Pero hay que aprender de Séfora en el momento de la crisis. No se trata que espérate, déjame ver, vamos a hablar, vamos a entender. No. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Rápido. ¿Se entiende lo que digo? La iglesia en la crisis de hoy, en el Armagedón, en la batalla matrimonial, en la batalla familiar, en la batalla de la iglesia, tiene que reaccionar ¿cómo? Rápido. Tenemos nosotros a Abigail. ¿Saben quién fue Abigail? ¿La esposa de quién? De Nabal. Y Nabal, rebelde, un hombre rebelde, que esta mañana estábamos hablando en el caso de las mujeres casadas con hombres rebeldes. Rebeldía, David habló con él, vuelve de nuevo, David le dijo, si cruzas, ¿cómo? Iracundo. Si cruzas el río, ¿qué pasa? Te voy a matar. Nabal, ¿qué cosa? Se emborrachó. ¿Perdió qué cosa? El juicio. Y fue en contra de la palabra del rey. Pero su esposa, en el momento de la crisis, ¿qué cosa? Reaccionó con sabiduría. Y cuando David se dio cuenta de lo que sucedió, le dijo, mujer, ¿has tú salvado a quién? ¿A tu marido? Bueno, al marido, a la familia, a todo el mundo. Porque iban a tener que todos ser extirpados por la desobediencia de Nabal. Después ella se convierte en una de las esposas de David. Hermanos, ¿es o no es importante una buena mujer como esposa? Pues claro que sí. Tercero, tenemos a Lea. Muchos hablan de Raquel, pero parece que no han leído Patriarcas y Profetas. Raquel no era la mujer espiritual que Dios había escogido para Jacob. Era Lea. Raquel trajo ídolos y le trajo problemas a Jacob. Lea siempre se mantuvo fiel sirviendo a su marido. Y Raquel siempre estaba con el lloriqueo. Fue la primera en darle ¿quién? A una de sus sirvientas, a Jacob. Lea siempre estaba tratando de agradar a Dios y de agradar a su marido. Menos mal que al final de los días de Jacob, Jacob se dio cuenta, tú verdaderamente me has amado y has sido una buena esposa. Fíjate que él fue enterrado junto a ¿quién? Junto a Lea. Las historias bíblicas no están ahí por gusto, mis hermanos. Está Ruth. Ruth se le murió el marido. Y de acuerdo a la ley de Israel, para no dejar una mujer viuda, para no dejar una mujer ahora desamparada, el próximo en la línea tenía que ¿qué cosa? Casarse. Y habían dos contrincantes que estaban por ahí, pero había uno que era el que la suegra le dijo, vos. ¿Sí o no? Y ella actuó justamente buscando asegurarse de seguir la palabra de Dios. Porque Patriarcas y Profetas nos enseña que a través de su suegra, Ruth conoció a Dios. Y esa exclamación de Ruth, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, es algo que la iglesia de hoy tiene que exclamar a Cristo. Cristo, tu Dios será mi Dios. Mi vida es tuya, todo lo tuyo es mío y mi vida es tuya. Pero no tenemos fe. Rahab la ramera, no había mujer con más fe en todo Israel, más que una ramera que le pidió a los dos, yo no les digo, o sea, son dos espías, pero yo le digo a los dos testigos, porque es que me encanta las conexiones bíblicas. Acuérdense de mí. ¿Se acordó el Señor de Rahab la ramera? Fíjense ustedes si se acordó que ella está en la genealogía de quién. Y eso está registrado en el cielo por la eternidad. ¿Cómo? Completamente. Cambió. Y se casó con Salmón, uno de los líderes de Israel. ¿Cómo? Guardó el pacto. Débora reaccionó cuando su marido no estaba oyendo la voz de Dios. ¿Quién reaccionó? Débora. Pero no para hacer su propio juicio, para cumplir
palabra de Jehová. Y muchas personas no hablan de María Magdalena. Pero recuerden el mandato de Cristo: donde sea que se predique este evangelio, este evento se tiene que contar. Porque María Magdalena vino a ungir a su maestro antes de morir, porque ella sí creyó cuando Cristo dijo: voy a morir y al tercer día resucitaré. Pero ni sus discípulos quisieron creer que Cristo iba a morir. Y ella vino mientras su Señor estaba en vida y le dio un frasco. ¿Qué cosa? De ungüento, de alabastro, ¿verdad? ¿Sí o no? Ejemplos a los cuales la iglesia os debiera de seguir. Tenemos un poco de mujeres problemáticas en la vida. Vamos a ponerle problemática porque causaron un poco ¿cómo se dice el avión? Turbulencia, ¿verdad? Que de repente, ¡ay!, te da un susto, ¿verdad? Eva causó mucha turbulencia, ¿sí o no? Y es triste porque Eva sufrió después de lo que hizo. Tenemos a Miriam, la hermana de Moisés. Terminó hasta con lepra por una semana. Tenemos a Marta, la hermana de María Magdalena. Cristo le tuvo que decir: oye, deja el afán, ella está aquí escuchándome, lo que tú deberías estar haciendo. Raquel, la esposa de Jacob: no, es que estos son mis ídolos y yo los traje porque bueno, tú sabes. Tenemos a Betsabé, sabiendo ella, se expuso y hizo caer a David. Y David, por sus concupiscencias, no pudo, ¿qué cosa? Resistir. Sara, ¿qué le dijo a Abraham? ¿Toma quién? ¿Qué sucedió? Bueno, miren el lío en que estamos metidos hoy. Hasta el día de hoy. Tamar tuvo que engañar ¿a quién? Al suegro. Pregunta, ¿no podía ella venir y hablar? Bueno, es verdad que Judas no quería responder a lo que tenía que responder, pero habían opciones. Si ella, Judá, gracias, Jura. Hermanos, la iglesia, en vez de seguir el ejemplo de estas mujeres, hay veces que está aquí, ¿verdad? Pero vamos a hablar de mujeres enemigas de Dios. Mical, ¿qué hizo Mical? Acabó. Esa fue una de las esposas de David, hija de Saúl. Jezabel, ustedes conocen la historia de Jezabel. Herodías, ¿conocen la historia de Herodías? Es Atalía, ¿verdad? Atalía, hija de Jezabel, otra más que acabó. Mujer de Lot y sus hijas. ¿Qué cometió la mujer de Lot y sus hijas? Dalila. Engañó y fue la culpable. Y eso que Sansón la amó. Y las sacerdotisas que se encuentran a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que Satanás usó para traer mortandad al pueblo. La iglesia de Cristo debería de seguir estas características que se encuentran en esta mujer. Ninguna fue perfecta, pero tienen características, ¿qué cosa? Positivas, a las cuales nosotros debiéramos de ¿qué? De añorar, alcanzar. Bueno, ahora, con respecto a la batalla del Armagedón. El código del Armagedón es importante porque la batalla que viene tiene que empezarse a luchar desde ahora para nosotros poder estar definidos en el momento del Armagedón. Mucha gente se preocupa cuándo viene, qué sucederá, cuándo va a suceder, entre quién va a ser la guerra, pero lo importante del Armagedón no es todas esas cosas, sino más bien de qué parte en la batalla del Armagedón estaré yo. ¿De qué te sirve saber cuándo viene, cuándo empieza, quién va a luchar, quién va a ganar, quién va a perder, si tú no estás definido en qué bando tú estás? El cristianismo se basa todo en qué cosa? Definición. O eres caliente o eres frío, pero no puede ser qué cosa? Tibio. O eres cristiano o no eres cristiano, pero no puede servir ¿a qué? A dos señores. O eres de la sinagoga de Cristo, del pueblo de Dios, que es como le dice la Biblia, o de la sinagoga de Satanás, pero no puedes ¿qué cosa? Servir a los dos. Y hoy en día, cuando tú le dices a la gente Armagedón, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Una película. ¿Sí? ¿La película de qué? Del Armagedón. ¿Y cuál era el Armagedón en la película? Que venía un gran asteroide que le iba a dar a la Tierra. Todos esos son cuentos y mentiras. Cuentos y mentiras. Y para allá sale el hombre y va a taladrar aquello allá y le ponen una bomba. ¡Ah! Y a último instante salvaron al mundo. ¿Quién salvó al mundo? El hombre.
¿Con qué salvó el mundo el hombre? Con su ciencia. Es interesante, ¿verdad? Pero ese no es el verdadero Armagedón del cual habla la Biblia. Otros creen que es una batalla humana, que se va a desatar una guerra nuclear en el Medio Oriente y van a luchar contra Israel, Israel va a luchar contra Turquía y que Turquía va a luchar contra Irán, Irán contra Egipto y se va a armar una guerra en el Medio Oriente. Y ellos dirán, ese es el Armagedón. Helicópteros, tanques, aviones de guerra, cohetes. ¿Será ese el Armagedón que habla la Biblia? No. Esta imagen sí describe algo interesante, porque tiene que ver con el tiempo de Josafat, pero también tiene que ver con nuestro tiempo. Porque nosotros vemos que en el Armagedón del capítulo 16 de Apocalipsis se encuentra una batalla que viene uno en un caballo, ¿de qué color? Blanco. ¿Representando a quién? A Cristo. Y las huestes angelicales van detrás de él, listos para luchar ¿en qué cosa? En la batalla del Armagedón. Pero algunos ignoran el final de esta batalla después del milenio, cuando todo el pecado y todo quedará ¿qué cosa? Atrás. Esa es la parte del Armagedón que muchos no analizan. La hermana White dice, dice, al negar los milagros, aquí empieza la cita, al negar los milagros o la milagrosa encarnación de Cristo, muchos se apartan de otras verdades de origen celestial y aceptan fábulas de invención satánica. Cuando Satanás personifica a Cristo, si nosotros, ¿qué cosa? Si nosotros no ignoramos esto, vamos a ser engañados. Y miren cómo empieza la cita, al negar la milagrosa encarnación de Cristo. Si el pueblo remanente niega la aparición del falso Mesías, dice ella, muchos se apartan de otras, muchos se van a, no se van a, voy de nuevo. Si nosotros rechazamos el falso aparición de Cristo en estos días, nosotros vamos a ser salvos. Porque Cristo dijo, cuando ustedes escuchen, está en el desierto, ¿qué cosa? No le crea. Cuando dice que está por Judea, por donde sea, no le hagas caso. Pero mis queridos, bota el celular en ese momento. Miren, ¿por qué es que la profecía nos muestra a nosotros que Cristo sí se encarnó? Para que cuando aparezca el falso y toque tierra, pregunta, Cristo cuando vino al mundo estuvo en la tierra, caminó en la tierra, anduvo entre los hombres, ¿sí o no? Pero ahora que fue glorificado por el Padre, ¿qué pasaría si toca la tierra? Se destruye la tierra. Por lo tanto, cuando aparezca el falso Mesías, ¿qué va a hacer él? ¿Y qué van a decir la gente? No, mira, ese es el Cristo. No, ese no puede ser el Cristo, porque si tú te pones a leer la Biblia, ya Cristo vino y caminó la tierra. Entonces el hermano Juan nos está diciendo, al negar la milagrosa encarnación de Cristo, que es un misterio, Cristo se hizo carne, muchos se apartan de otras verdades de origen celestial y aceptan fábulas de invención satánica. ¿Y cuáles son esas fábulas satánicas? ¿Cuál es ese engaño? Miren, pierden el discernimiento espiritual y practican lo que se les presenta e imprime en sus mentes por medio de la agencia de Satanás. Así como el convicto es marcado y desfigurado por un hierro candente, así sus conciencias son cauterizadas y desfiguradas por el pecado. Proclaman su propia justicia y exaltan ante el pueblo a fin de ganar confianza y atraer a su lado a los que no han recibido el amor de la verdad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto el pastor Robles lo dijo el viernes, que andarán buscando la verdad, ¿qué cosa? De aquí para allá, ¿pero qué cosa? Si tú no te preparas hoy para la batalla del Armagedón, tú no vas a estar definido en esa batalla. Y puede ser que estés de parte de quien no debas de estar.
Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa, dice la hermana White. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Pero la providencia tiene un papel que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del letargo y los ejércitos del Dios viviente saldrán a ¿qué cosa? Saldrán al campo, saldrán a la batalla. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados ¿en qué? Empezamos con la visión de la hermana White. El ángel que viene con el escribano y le dice: Señor, he regresado de la comisión que me has entregado. Tus siervos han sido ¿qué cosa? Sellados. ¿Qué está sucediendo entre ahora y ese evento que nosotros leímos al principio de este tema? Esto. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Estamos en el medio del sellamiento y Dios tiene a sus 4 ángeles reteniendo ¿qué cosa? Los 4 vientos. Las naciones del mundo están ansiosas por entrar en conflicto. ¿Lo estamos viviendo hoy? Amén. Pero los ángeles los mantienen ¿qué cosa? Bajo control. Cuando se elimine este poder restrictivo, vendrá un tiempo de problemas y angustia. Se inventarán instrumentos de guerras mortales. Los barcos con sus cargas vivas serán sepultados en el gran abismo. Todos los que no tengan el espíritu de la verdad se unirán bajo la dirección de los agentes satánicos. Si no tienes el espíritu de ¿qué? ¿Quién es la verdad? Si no tienes el espíritu de Cristo, esta crisis, la cual estamos viviendo hoy, no te va a ayudar en nada. Más bien es para destrucción. Porque te vas a poner bajo la dirección ¿de quién? Agentes, ¿qué cosa? Si el Espíritu de Cristo, mis queridos hermanos, no está en tu vida, ¿quién domina? Pero debe ser mantenido bajo control hasta que llegue el momento de la gran batalla del Armagedón. Así que no te preocupes, la batalla del Armagedón viene y viene rápido. Preocúpate ahora por estar definido para ese tiempo la batalla. Una vez que se cierre el tiempo, el sellamiento, que ya la gracia y Cristo diga, consumado es, ya no hay vuelta atrás. Dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos que la gente vendrán a nosotros y nos dirán, dinos cómo evitar esto. Pero ya será ¿qué? Demasiado tarde. Yo lo he dicho en casa, lo he dicho por el clamor de medianoche y lo he dicho en muchas iglesias que he predicado. Yo no quiero que nadie que me conozca venga y me reclame, tú sabías y no me dijiste nada. Porque no tengo cara para mirarlo. ¿Qué le voy a decir? ¿Me dio pena? ¿Me dio pena advertirte que se venía el gran día y la gran hora? Porque eso les va a suceder, hermanos. Si ustedes conocen a alguien y tienen una amistad con esa persona y ustedes no le avisan, no le dan aviso, te va a reclamar. Tú lo sabías y no me dijiste nada. Como dice mi padre, que lo prestó el pastor Leonardo Robles, dicho por mi abuelo, cita guay. Tenemos que presentar la palabra de Dios a todas las personas. Miren, el Armagedón es un término que se refiere a la ubicación de la batalla final entre el bien y el mal, que se supone tendrá lugar en los últimos días del mundo, según el libro bíblico de Apocalipsis. La palabra Armagedón deriva de una expresión hebrea que significa monte Megido o Armegido en hebreo. El monte Megido se encuentra en el suroeste del valle de Jezreel, en lo que se conoce como el creciente fértil, al noroeste del Mar Muerto. Y la hermana White, en Mensajes Selectos tomo 3, ella dice, se peleará la batalla al Armagedón y ese día no debe encontrarnos a ninguno de nosotros, ¿qué cosa? Durmiendo. Tienes que estar listo, tienes que estar velando, tienes que estar esperando la batalla del Armagedón. Tú no puedes ser tomado por sorpresa. Debemos estar bien despiertos, como vírgenes prudentes, teniendo aceite en nuestras vasijas, con nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán del ejército del Señor estará en la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Los acontecimientos solemnes que tenemos ante nosotros aún no han ocurrido.
se tocará trompeta tras trompeta, copa tras copa derramada una tras otra sobre los habitantes de la tierra. Escenas de estupendo interés están ante nosotros y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido cada movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todas las edades y que bondadosamente se ha comprometido a estar con nosotros. Su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él reivindicará su verdad. Él hará que triunfe. Él está dispuesto a proporcionar a sus fieles motivos y poder de propósito, inspirándolos con esperanza, valor y valor en una mayor actividad a medida que se acerca, ¿qué cosa? Algunos dicen, ¿por qué es que ahora la verdad del Padre y el Hijo está creciendo más que antes? Porque a medida que se acerca el tiempo, Dios va levantando a su pueblo remanente. Dios los va sacando de la Babilonia. Dios los va levantando de esa emborrachera que tienen. Dios los va llamando a que se alejen de esas mujeres enemigas de Dios y entonces sigan las características de su iglesia. Dios los va llamando del pecado y les dice, yo soy el Espíritu y donde estoy yo, ahí hay libertad. Cristo ha prometido poder a su iglesia. Cristo ha prometido sanidad a la iglesia. Cristo ha prometido recuperar y restaurar a la iglesia. Pero si la iglesia quiere seguir jugando a ser cabeza y no el cuerpo que se someta a la cabeza, no va a haber nada de eso. Olvídense de lo que la corporación haga como corporación. Somos pueblo de Dios. Y Dios nos va a reclamar a nosotros por nosotros. A los maridos por las esposas y las hijas y los hijos. A las madres por los hijos, porque a las madres también les va a reclamar. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está tu esposo? Hermanos, si hay poder en la palabra de Dios, ¿por qué la iglesia está a falta de fe? ¿Por qué? Si nosotros miramos a Zacarías capítulo 14 y hacemos una comparación de la batalla del Armagedón, vemos nosotros que hay una aplicación literal tanto espiritual. Nosotros podemos notar, por ejemplo, en el versículo dice, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, cumplido literalmente en el sitio de Jerusalén en el año 70. No estamos negando eso. Pero en Apocalipsis 14, 20 y del 16, Isaías 54, vemos que las naciones se reúnen o se unen espiritualmente para destruir al pueblo de Dios. La Jerusalén espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. Pero esto también tiene una aplicación a después del milenio. Cuando las naciones literalmente se reúnen para atacar ¿a quién? A la Santa Jerusalén. Dice que Satanás los vuelve a engañar y les vuelve a hacer ver como que, hey, yo los levanté. Ven esa ciudad, tenemos que conquistarla. ¿Sí o no? La batalla del Armagedón no es nada frágil. No es nada de tema ligero, es profundo. Versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones debido a sus pecados. Dios no peleó por los judíos literales en el año 70, pero sí va a pelear por su pueblo Israel espiritual. ¿Y saben por qué? Porque cuando Él les dijo al pueblo judío, cuando vean la abominación desoladora, será tiempo para salir, ellos dijeron, no gracias. Pero el pueblo Israel espiritual de hoy escucha el mensaje, sal de las ciudades. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Sale de las ciudades. El pueblo de Dios espiritual de hoy, cuando escucha, ahí viene ley dominical, ¿qué hace? Se mueve, se prepara para el fuerte pregón. Por eso es que Dios sale a defender. Pero también vemos nosotros que al final del milenio, en Apocalipsis 28, Dios enviará fuego del cielo para destruir a los ejércitos que literalmente se reúnen alrededor de la Nueva Jerusalén. Y es el fin de todo. Hermanos, si seguimos nosotros viendo el versículo 4, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ojo, antes de la segunda venida de Cristo, y en la segunda venida no toca pie Cristo la tierra. Pero después del milenio, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, dice que ¿qué cosa? Con sus pies toca el monte, y el monte ¿qué? Se aplana. ¿Sí o no? Versículo 5, y huiréis al valle o al monte. Nosotros estaremos huyendo al valle o al monte, pero hay algo interesante. ¿Sabían ustedes que en el sexto sello, en los sellos quinto, 6 y 7, no solamente los justos
sufren, sino también los impíos. Porque hay una parte donde los impíos dicen, cubrirnos, ¿qué cosa? Montañas, que nos caigan encima porque no pueden tolerar la gloria. Entonces estos babilonios espirituales huyen en ese momento a las montañas en la segunda venida porque no pueden tolerar la gloria y la santidad del Hijo de Dios. Pero al final del milenio vemos que los que huyen en ese tiempo son los malvados que acaban de ser resucitados. Con ese mismo espíritu que murieron, ¿son qué cosa? Y con ese mismo espíritu de querer matarnos, ¿son qué cosa? Hermanos, así ustedes pueden leer en Zacarías. Por último, Joel 3, es lo mismo. Pueden ustedes hacer sus comparaciones, leer las citas. La batalla del Armagedón es algo que ha sido ya anunciado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por el vidente de Patmos y también por la sierva del Señor. Debemos de estar listos y preparados para el gran día y la batalla. Hermanos, el mensaje del tercer ángel, esto no es una cita, la cita está aquí abajo, pero escuchen bien, el mensaje del tercer ángel exige pureza de corazón y pureza de doctrina. Solo los de limpio corazón, ¿qué cosa? ¿Verán a quién? Verán a Dios. La pureza de corazón busca la pureza de la doctrina. La pureza de doctrina sostiene y desarrolla la pureza de corazón. Habéis purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios ha ordenado que por la oración y el estudio de su palabra seamos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Esa perfección de carácter que Él, Dios, requiere, dice la hermana White, puede obtenerse solo, familiarizándose ¿con qué? Con su palabra. Nadie sino los que han fortificado sus mentes con las verdades de la Biblia resistirán el último gran conflicto. Nadie de los que no estudian y aprenden las grandes verdades podrá resistir el Armagedón. Nadie que no está de parte de la verdad de la así dice Jehová no va a poder estar del lado victorioso del Armagedón. El mensaje del tercer ángel está llamado a un pueblo a salir de la Babilonia, a la fe de Jesús. ¿Salimos de Babilonia a qué? La gente me dice, ¿a crear una nueva iglesia? No. ¿A levantar una nueva denominación? No. Salimos de la Babilonia ¿a qué? A la fe de Jesús. No fe en Jesús. Porque hay muchos que dicen, no, yo tengo la fe en Jesús. No. La fe de Jesús. No se contaminaron. Apocalipsis nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, con las enseñanzas de las iglesias apóstatas. Las enseñanzas en mensaje del tercer ángel se basan en principios definidos que el Señor ha revelado claramente en las Escrituras para instruir a sus hijos y salvaguardarlos del error. Y dice la profeta, nadie, sino los que han fortificado sus mentes con las verdades de la Biblia, resistirá, ¿qué cosa? El gran conflicto. Las naciones del mundo están ansiosas por entrar en el conflicto, pero los ángeles los mantienen bajo control. Cuando se elimine este poder restrictivo, vendrá un tiempo de problemas y angustia. Juan escribe, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Los ángeles estaban unidos a la obra de aquel que había roto los sellos y tomado el libro. ¿Quién es ese? Cristo. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados ¿en dónde? Sus frentes. Las naciones del mundo están ansiosas por entrar en conflicto, pero los ángeles los mantienen bajo control. Cuando se elimine este poder restrictivo, vendrá un tiempo de problema y angustia. Se inventarán instrumentos de guerras mortales. Y ahí se repite la cita que habíamos leído no hace mucho. Ha habido unos y otros que al estudiar sus Biblias han creído descubrir gran luz y nuevas teorías, pero estas no han sido correctas. El pueblo de Dios tiene que regresar a la sola Escritura. Las Escrituras es toda verdad, pero el aplicarlas mal, los hombres llegan a conclusiones, ¿qué cosa? Erróneas. Estamos enfrascados en un gran conflicto y se hará más reñido y decidido a medida que nos acerquemos a ¿cuál lucha? Ella no escribió Armagedón, pero ¿qué cosa es la lucha final? Armagedón.
Mientras más nos acerquemos al Armagedón, más duro será la lucha. Tenemos un adversario insomne que está trabajando constantemente en las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal de las enseñanzas del pueblo de Dios durante los últimos 50 años. Escrito en el 1905. Dice ella que algunos tomarán la verdad aplicable a su tiempo y la ubicarán en el futuro. Los acontecimientos de la serie de profecías que tuvieron su cumplimiento en el pasado se hacen futuro y así por estas teorías la fe de algunos, ¿qué pasa? Se ve socavada. Y hay un problema tan malo en la iglesia. Porque hay gente que viene a nosotros, como nos pasó hace unos 6 meses en el clamor de medianoche. Hermanos, la profecía de los 2300 días tiene una aplicación literal. Hay 2300 días en el futuro. No. Las profecías que ya están bien marcadas por la historia profética han quedado, ¿qué cosa? Cumplidas. Que tú puedas sacar lecciones espirituales, no lo dudo. La Biblia es, ¿qué cosa? Infinita. Pero la fe de muchos está siendo socavada. Algunos ahora se están levantando diciendo que el Israel literal, de ahí saldrán los 144,000. No, esas teorías son de las cuales hablaba la hermana White. Algunos dicen que Estados Unidos no es la bestia que sale de la tierra, que es la segunda etapa del papado. No, esas teorías no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y muy buena la exposición del pastor Flores esta mañana. Porque se ve identificado el dragón, ¿quién es? Satanás. La bestia, ¿quién es? El papado. Y el falso protestantismo apóstata, que es la segunda bestia de la tierra, ¿quién es? Estados Unidos. Tienes tus 3 partidarios listos y preparados para el gran día de la batalla del Armagedón. No hace falta estar buscando otras interpretaciones. No, que el Armagedón va a ser una batalla literal. Ya sucedió en el pasado. No podemos ponerle en el futuro. La batalla que viene ahora va a ser a gran escala, mundo entero, todo el mundo incluido. No hay solamente una separación de la profecía para un lugar local. La ley dominical empezará en los Estados Unidos, pero ya la hay en unos países. La que cuenta es ¿cuál? Porque de ahí el mundo entero, ¿qué? Estaba asegurándome que estaban despiertos. Si tenemos nuestros test partidarios en la profecía, solamente tenemos que mirar la profecía y los eventos. O, como le decían los pioneros, señales de los tiempos. La profecía y las señales de los tiempos nos van marcando a nosotros ¿qué cosa? El fin. Los verdaderos obreros de Jesucristo deben cooperar con sus hermanos que han tenido experiencia en la obra desde el mismo surgimiento del mensaje del tercer ángel. No estamos llamados a cambiar la fe adventista. No estamos llamados a hacerle una reforma a la fe adventista. Estamos llamados a seguir el mensaje del tercer ángel. Estos surgieron adelante paso a paso, recibiendo luz y verdad a medida que avanzaban, soportando una prueba tras otra, levantando la cruz que yacía directamente en su camino. Y mis queridos, para terminar, los ángeles están cercando al mundo, negándole a Satanás sus pretensiones de supremacía, hechas a causa de la vasta multitud de sus seguidores. No oímos las voces, no vemos con la vista natural la obra de estos ángeles, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y con una vigilancia insomne están manteniendo a raya a los ejércitos de Satanás hasta que se realice, ¿qué cosa? El sellamiento del pueblo de Dios. ¿Cuándo se termina el sellamiento? No lo sé, pero sé que queda muy poco tiempo, porque cada día podemos ver que la mano del Señor, el Espíritu de Dios, está siendo removido. Los hombres son entregados a sus pasiones y los demonios hacen con ellos cosas vergonzosas. La Agenda 2030 va a mitad, ya en el 2025, a mitad de su tiempo. Lo que no hicieron en los primeros 5 años, tenlo por seguro que lo van a hacer en los últimos 5. No hace falta tener que estar buscando teorías modernas
con respecto a la profecía, para poder entenderlas mejor, porque ya Dios las ha entregado a sus siervos. Pero la luz y el conocimiento que necesitamos para poder entenderlas, ¿proviene de quién? Así que, mis queridos, el código Armagedón no se trata de cuándo es, dónde es que será, cuántos estarán involucrados, ni quién va a ganar o perder, aunque sabemos quién va a ganar, sino de qué parte de esta batalla tú estarás. ¿Te tomará por sorpresa o dormido, o estarás tú siguiendo el consejo de la hermana, que no te encuentre el Armagedón dormido y soñoliento? El código Armagedón es importante, porque si nosotros no luchamos las batallas que tenemos hoy, empezando en nuestras vidas personales, pasando a nuestros matrimonios y familiares, pasando a nuestra iglesia local, pasando a como pueblo en el mundo entero, ¿de qué servirá todas estas cosas?